Gracias, hermanos. Pues estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Estamos ya en la hora 13 de nuestra materia Epístolas Generales y hoy nos toca ver Primera de Pedro, capítulos 3, 4 y 5. Los temas son una buena conciencia, administradores de la gracia, padecer como cristianos y apacentar la grey de Dios. Al final hay salutaciones, como algunas cartas, pero no tienen mucha cuestión en cuanto a doctrina, sino nada más alguna relación que había, en este caso Pedro, con la iglesia en la que él escribe. Tenemos entonces, capítulo 3, del 8 al 22, una buena conciencia. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, porque los ojos del Señor están sobre los justos, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño y a ustedes les haga bien? Luego dice, mas también, si alguna cosa padecen a causa de la justicia, bienaventurados son. Santifiquen al Señor en sus corazones, teniendo buena conciencia, para que sean avergonzados los que los calumnian de la buena conducta que tienen en Cristo. Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, y en él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, como la aspiración de una buena conciencia, quien habiendo salido del cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, esto hablamos de que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. Hay una inquietud de Pedro y los creyentes de su tiempo por aquella generación. Noé les predicó realmente, tuvieron una oportunidad de salvación, porque Noé les predicó 120 años y Dios usó a Noé como instrumento, ¿no? Y hay un lenguaje simbólico y una enseñanza impactante. En cuanto a esta cuestión de la buena conciencia, hermanos, pues es un compromiso de los creyentes, ¿no? Aquí todos estos verbos están en imperativo, o sea, son órdenes. Literalmente, Pedro le dice a todos, tengan un mismo sentir. Eso es importante, hermanos, porque sin un mismo sentir empezamos con muchas divisiones. No sé si se ha dado cuenta que cualquier ministerio, cualquier situación con la iglesia, cuando no estamos de acuerdo, empezamos a tener muchos problemas. Generalmente no estamos de acuerdo porque hay error en alguien. No puede ser que todos estemos en lo correcto, pero si el que tiene el error no lo reconoce, entonces puede causar muchos problemas, ¿no? Por eso tenemos que llegar a hablar los problemas. Van a surgir problemas en la iglesia, pero dice, tengan un mismo sentir, o sea, lleguen a un punto de unidad. Y la unidad no siempre es fácil, porque alguien tiene que ceder o alguien tiene que plantear lo que se supone que es bíblico para que se siga haciendo las cosas como Dios quiere que se haga, ¿no? Ahí habla entonces de esa responsabilidad de ser de un solo sentir. Luego, cuando habla de compasivo, habla de compasión, o sea, que siempre sintamos el dolor de los demás, porque a veces podemos ser como muy fríos en cuanto a lo que a los demás les pasa, no estar interesados en ellos, y dice aquí sean compasivos, o sea, tengan compasión unos de otros, amándose fraternalmente. Esta palabra fraternal es de amistad muy cercana, como de hermanos. Por eso nos llamamos hermanos, ¿no? No lo inventamos, no es religioso, es un hecho que está en la Biblia. Desde que los convertidos en Jerusalén hace 2000 años se identificaban, decían hermanos. Entonces es una palabra así muy profunda, no nada más por decirla, sino porque tiene un significado, que Dios nos hizo hermanos, ¿no? Nos hizo hermanos porque Jesús murió por nosotros, nos hizo hermanos porque tenemos la misma fe, pero entonces tenemos que aprender a tratarnos como verdaderos hermanos. Una cosa importante, no devuelvan mal por mal. ¿Será que en la iglesia hay gente que hace cosas para mal? Pues lamentablemente sí. Quisiéramos creer que todos los creyentes que estamos en Cristo, bueno, pues tenemos al Señor, estamos en comunión con Dios y deberíamos estar haciendo lo bueno. Pero lamentablemente siempre habrá personas o inmaduras o hasta inconversas en el medio cristiano y a veces hacen cosas que no están bien. Por eso dice, no devuelvan ustedes el mal, porque lo más común es que nosotros nos venguemos, ¿no? Digamos, si alguien me hizo algo malo, pues yo me vengo de él. Y eso es muy carnal. Por eso dice aquí, no devuelvan mal por mal. Si me hacen un mal, oro al Señor, pongo límites, porque algunos piensan que no podemos poner límites.
piensan que ser cristiano es así como aguantarlo todo, ¿no? Y que nadie se le puede decir nada cuando nos ofenden. Y eso no es lo que dice la palabra. Sí podemos reclamar, sí podemos defendernos dentro del límite del amor y del respeto, cuando haya alguna situación con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero dice ustedes, no devuelvan el mal por mal, ni maldición por maldición. La palabra maldición aquí es como una fuerte ofensa. Hay mucha gente que es muy ofensiva, ¿no? Usa su palabra como para lastimar o para denigrar. Y bueno, nosotros no podemos caer en un nivel de ofensas así, porque si alguien me empieza a ofender, nosotros tenemos, si somos espirituales, que poner un límite. Y decir, bueno, esto no está correcto, pero no le ofendo igual. Porque entonces caemos en un juego ahí como de, pues más violencia, ¿no? Cuando alguien se pone muy agresivo, llega a pasar. En las iglesias llegan a pasar por muchas cuestiones, pero necesitamos nosotros tener pues la madurez y decir, no voy a devolver el mal que alguien me haga a mí. Refrena su lengua, otra vez Pedro dice aquí esto, porque bueno, tengo ideas, tengo que comunicarme, puedo defenderme, puedo hablar, pero con un freno. O sea, tengo un límite en las cosas que puedo hacer o no puedo hacer con mi boca, para no ofender a los demás, ¿no? Habla ahí de un cuidado en esto. Y luego dice, hagan el bien siempre unos con otros. Entonces, eso nos alimenta como iglesia. Si hubo alguna situación pues impropia, algo que no estaba correcto, bueno, Dios puede ayudar. De hecho, por eso hay quienes nos pueden ayudar para resolverlo, ¿no? Que no se den en la iglesia ningún tipo de abuso, nada que no esté bien delante de Dios, pero si se llega a dar, tenemos que aprender a manejarlo con sabiduría, pero nunca caer en el mismo juego, ¿no? De ofensas o de hacer el mal a quienes nos hicieron mal. Y luego dice aquí, bueno, ustedes tienen algo muy importante. ¿Quién les puede hacer mal si están en Cristo? Entonces eso es como una seguridad, ¿no? Si de veras estoy en Cristo, reviso cómo hablo, lo que hago, lo que no hago, veo mi relación con Dios y con los demás, tengo entonces una pues conducta correcta. Y esa conducta correcta me ayuda para tener una cierta seguridad. No que nunca venga un problema, pero cuando venga un problema tenemos la fortaleza del Señor. Sin embargo, si estamos haciendo las cosas bien, podemos tener hasta cierto grado una seguridad de que estamos sembrando con lo que hacemos o con lo que no hacemos. Ahora, luego dice ahí también versículos 14 al 22 del capítulo 3. Ustedes, si alguna cosa padecen, entonces hay como que una idea muy completa. Dice, si ustedes siguen al Señor bien, no teman por cualquier cosa que pueda venir. Pero, si viniera persecución, recuerde que el tiempo en que escribió Pedro habla de mucha persecución. Había masacres de cristianos en muchos lugares, los templos paganos se habían puesto ya en contra de la iglesia, había mucha persecución, mucha oposición y muchos cristianos incluso estaban siendo muertos en muchos lugares. Entonces Pedro dice, si alguna cosa padecen, que sea por causa de la justicia. O sea, si sufren, que sea porque predican, que no suframos porque hacemos algo que no está bien delante de Dios. Porque igual al no estar bien en Cristo, muchas personas pues no hacen lo que es correcto. No hacen lo que es correcto y si tenemos mal testimonio o hacemos algo que no está bien, pues podemos traer consecuencias siempre, ¿no? Por eso dice, tengan cuidado con lo que hacen, pero si hay persecución, sepan que Dios está con ustedes. Y aún hasta la muerte, ¿no? Decía Pedro ahí, parezcan como cristianos. Por eso decimos esa palabra, ¿no? Hablando de la persecución, que nosotros no caigamos en cobardía cuando vengan la persecución o las cosas muy difíciles, ¿no? Dice que el Señor sustente nuestros corazones. O sea, es muy importante pedirle a Dios que nos fortalezca. No es que siempre estamos en victoria o que nada nos afecta, no, nos afecta igual que a toda la gente, todas las cosas, pero tenemos a Dios para poder pues clamar y para poder ser dirigidos por Él, ¿no? Y dice, para que sean avergonzados los que los calumnian. Entonces aquí dice que hay personas que dicen mentiras en contra de nosotros. Porque hay ocasiones en que muchas personas se creen cualquier cosa que oyen, ¿no? Alguien dice algo y lo creen. Y tenemos que decir, bueno, hay que comprobar si lo que está diciendo es real o no. Porque a lo mejor está mintiendo, ¿no? A lo mejor miente de alguna persona, alguna situación. Entonces tenemos que manejar este tipo de calumnias con mucho cuidado. Por ejemplo, si alguien dice algo de un hermano de la iglesia, tenemos que comprobar si es cierto lo que está diciéndose, ¿no? Porque hay muchísima gente que con mucha facilidad dice cosas, o con la intención, o porque está acostumbrada, o porque no es creyente, pero cualquier ofensa contra un hermano, cualquier calumnia, siempre tenemos que manejarla con sabiduría. Y decir, déjeme comprobar, voy a platicar con la persona, no puedo tomar decisiones así a la ligera porque eso es muy delicado, ¿no? Por eso dice, tengan buena conciencia, para que los calumnien sean avergonzados. Ahora, ¿han hablado mal de usted?
Seguramente sí. Es muy común que muchísima gente hable mal de nosotros por muchas causas. Pero la grande bendición es que cuando hablan mal sea mentira. Porque cuando hablan mal y es cierto, hermano, pues está tremendo. Algo que hicimos muy mal, que nos fallamos delante de Dios, no está correcto, ¿no? Pero cuando dicen algo y no fue cierto, la bendición es que en Cristo siempre se ven las cosas, ¿no? Vemos si algo no fue cierto, pues tenemos que decirle a la persona que pues mintieron, dijeron una mentira, una calumnia en contra suya, pero pues su buen testimonio es el que le está guardando. Por eso siempre decimos, tengamos cuidado con todo lo que somos y todo lo que hacemos, porque en el Señor puede haber ese tipo de problemas, a veces, ¿no? ¿Habrá gente que mienta? Pues sí. Habrá gente que calumnia, ¿no? Que tiene esa intención. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Luego dice, Cristo padeció una vez por los pecados. O sea, nuestro ejemplo de vida es Jesús, pero también de sufrimiento. Él que no hizo nada, resistió golpes, cruz y muerte, ¿no? Y bueno, todos los ataques que hubo en contra de él. Dice la palabra que tuvo una fuerte contradicción de pecadores. O sea, había una oposición contra Jesús. Entonces, si el gran maestro de nuestra vida, que es Jesús, sufrió, nosotros también estemos preparados para que cuando venga no nos sorprenda, no que estemos buscando las cosas, pero cuando venga un problema, hermanos, que tengamos la fortaleza de decir, bueno, estoy padeciendo y Jesús padeció más que yo. Entonces, no tengo por qué estar como sorprendido cuando venga el padecimiento o la aflicción o alguna situación pues difícil, ¿no? Porque a veces llegan a haber problemas fuertes con los hermanos, alguna cuestión fuerte, legal o física o de trabajo, donde sea. Entonces, siempre las cosas que se compliquen, tenemos que estar nosotros viendo cómo ayudamos a la persona que está bien. Cuando la persona está en Cristo, hermano, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y si vienen situaciones difíciles, Dios nos ayuda. Pero que nunca nosotros tengamos aquí una conducta que no esté correcta. Luego dice aquí una cosa muy importante. Cristo padeció por los pecados y Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Este tema está muy interesante, porque incluso está en el credo apostólico, que dice que Jesús descendió a los infiernos, ¿se acuerdan? Los que se saben del credo. Ahora, ¿es cierto? ¿Fue al infierno Jesús? ¿Sabe qué? No es cierto. Está hablando en un lenguaje simbólico. O sea, es muy importante reconocer esto, porque Jesús realmente nunca le predicó a la generación de Noé. Pero la preocupación de Pedro y de la iglesia en ese momento es la misma que tenemos nosotros de los familiares que no conocieron de Cristo y que murieron, ¿no? Y decimos, oiga, mi familiar yo lo quise mucho, pero no conoció de Jesús. ¿Será salvo? ¿Y qué le contestamos? Pues no sabemos. O sea, si no se entregó a Cristo no es salvo. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero bueno, Dios conoce los corazones y sabe qué hay en cada uno de ellos. Porque eso dice la palabra, ¿no? Dice, el que con ley pecó, con ley será juzgado. Y el que sin ley pecó, sin ley será juzgado. O sea, ¿pueden ser perdonados? Sí. Si Dios tiene misericordia de las personas no creyentes o que no fueron a una iglesia pero que creían en Dios. Entonces tenemos esa preocupación en el corazón nosotros, ¿no? Pero nunca podremos decir que son salvos todos, porque la gente quisiera oír eso, ¿no? Son queridos para ellos y dicen, bueno, ¿qué me dice usted? Mire, la Biblia dice esto, solamente Dios sabe sus corazones si se entregaron al Señor antes de morir o tuvieron un encuentro con Cristo. Pero si rechazaron al Señor abiertamente, pues son inconversos. Porque mucha gente muere inconversa, ¿no? Toda su vida inconversa y hasta la muerte inconversos, ofendiendo y estando lejos de Dios. Entonces, si están fuera de las cosas de Dios, pues no son salvos. Quisiéramos que fueran salvos, pero es una decisión por eso de cada persona, ¿no? Por eso dice aquí, Cristo en el Espíritu fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? Toda la generación que murió en el tiempo de Noé. Ahora, es muy simbólico porque no están encarcelados. Realmente murieron y esperan el juicio en el Seol, Antiguo Testamento, y en el Hades, Nuevo Testamento. O sea, están esperando el juicio, no están en el infierno. Pero entonces dice aquí como de manera muy exagerada o simbólica, estas personas encarceladas supuestamente, ya Dios le dio una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? Pues que Noé les predicó 120 años. Por eso decimos, no, qué importante es la predicación. Cuando alguien predica el evangelio, hermano, hay que darle gracias a Dios.
porque están hablándole del Señor a la gente que no le conoce. Quisiéramos que se convirtieran, ¿no? De hecho, quisiéramos que se convirtieran todos. Lamentablemente son pocos los que se convierten, pero entonces dice, bueno, esta generación de Noé ya tuvo su oportunidad porque se les predicó. Entonces, por eso dice de manera muy simbólica, Jesús fue y les predicó. Entonces, esto es como un lenguaje muy simbólico que se usa con una cierta exageración. Como cuando nosotros decimos algo, no le decimos, bueno, no literalmente, Jesús llegó a mi vida, ¿no? Sí llegó a mi vida, alguien me evangelizó, predicó, pero no vino Jesús. O sea, Jesús llegó a mi vida a través de alguien. Y es a través de alguien, en el caso de esa generación fue Noé, que les predicó. Y en nuestro caso diríamos, bueno, yo puedo decir que Jesús llegó a mi vida, pero por su misericordia. Realmente, no es que realmente vino y me habló. Qué bueno que alguien me habló de Cristo, ¿no? Gracias a Dios todos tenemos una historia de salvación. Todos tenemos a alguien que nos evangelizó, que se interesó, que se preocupó. Fue bueno, ¿no? Pero es entonces Dios a través de la gente que nos amó o que nos hizo llegar su palabra, pero no vino literalmente Jesús a nosotros. Entonces no fue Jesús al infierno y les predicó a ellos. Tampoco le arrebató las llaves al diablo, porque algunos dicen eso, ¿no? Que el diablo tenía las llaves de la muerte. Sí las tenía simbólicamente. ¿Cómo le quitó Jesús las llaves al diablo? Pues con la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, ya el diablo no tiene el poder para que la gente se vaya con él. Jesús tiene el poder de sacarnos y que cada persona cree en Jesús, cada persona esté en Jesús y quiere estar en las cosas del Señor. Y cuando la persona ya, toma la decisión de seguir a Cristo, gracias a Dios se salva, ¿no? Pero cuando se resisten, seguimos orando por ellos, ¿no? Porque se resisten a las cosas de Dios. Entonces es la misma cuestión que teníamos con ellos, ¿no? Por eso dice, en la paciencia del Señor les predicó en los días de Noé. Entonces sí fue Noé quien predicó físicamente y dice ahora, este bautismo otra vez es simbólico. ¿Cuál bautismo? Bueno, es el diluvio. El diluvio hubo agua, ¿no? Pero no fue un bautismo literal. ¿O usted se imagina que hubo un bautismo ahí? Realmente cuando le decimos que alguien se bautiza, bueno, vamos a una ceremonia, es muy linda, la gente se sumerge al lago, usted sabe lo que pasa con el bautismo. Pero con Noé no pasó. Nada más dice, fue como un bautismo simbólico. Por eso decimos, cuando una parte de la Biblia es simbólica, varias partes del pasaje pueden ser simbólicas, porque ni Jesús predicó físicamente, ni fue un bautismo real, es una manera como muy poética de hablar. Entonces por eso siempre decimos, bueno, sí se les dio la oportunidad a la generación de Noé porque este hombre les predicó, ¿no? Y nosotros también decimos, bueno, gracias a Dios ya Dios sabe lo que pasa con sus vidas. Si la gente nunca se arrepintió, si es una generación que nunca se arrepintió, bueno, pues no son salvos. Pero a lo mejor en esa generación hubo alguien que se arrepintió. Como dice en su palabra, no, que el que se arrepiente antes de morir, pues puede ser salvo. Por eso incluso le decimos a la gente actualmente, ¿no? Cuando alguien antes de morir se arrepiente, pues qué bueno, ¿no? Lo malo es quienes no se arrepienten, porque hay quienes siguen siendo rebeldes, no se ponen peor en su corazón. Pero hay quienes se ponen sensibles o aceptan a Cristo. Entonces, cuando aceptan a Cristo decimos, esta persona está conociendo las cosas de Dios. Por eso decimos entonces, Jesús está a la diestra del Padre y a Él están sujetas todas las autoridades y potestades. Eso ya es muy literal. Realmente Jesús, como al recuperar su dignidad como Dios, le está sujeto a todo. Porque aquí en la tierra Él estuvo sujeto. Decía, el Padre sabe cosas que yo no sé. El Padre mayor es que yo, ¿se acuerda? Mientras estuvo en la tierra. Por eso hay algunas sectas que no entienden esto. Dicen, ahí está entonces Jesús es inferior al Padre, porque no conocía cosas que el Padre sí conocía. Ahora, ¿Jesús no lo conocía? Sí lo conocía. Nada más que por reverencia dice, el Padre conoce cosas que yo no conozco. Como cuando usted dice algo con mucha elegancia, ¿no? Con mucha educación. No que usted no pueda o que no sepa, pero lo da como una elegancia y dice, bueno, yo le doy lugar a esta persona. Esta persona puede decirlo, esta persona tiene la autoridad o esta persona lo hace mejor que yo. Y entonces ya decimos, qué bueno que alguien nos puede ayudar, ¿no? Y eso es exactamente lo que pasó con Jesús en la tierra. No que no supiera, no que fuera inferior, sino que era para que la gente no lo crucificara antes de tiempo. Porque si desde que empezó a predicar hubiera dicho, soy igual que el Padre, lo matan. Por eso decía, adoren al Padre, me mandó el Padre, me mandó Dios, porque necesitaba llegar al momento exacto de su crucifixión. Entonces ya cuando resucita Jesús, otra vez es adorado, ¿no? Recuerda ahí que lo adoran y le glorifican, ya no rechazó la adoración, porque ya había cumplido el propósito de la cruz. Pero antes de eso sí Jesús tenía pues algunas como limitaciones en cuanto a la gente, para que no hubiera más confusión. Luego habla otro tema, buenos administradores de la gracia de Dios. Capítulo 4 del 1 al 11. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne,
para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, esto es relajamiento moral, y abominables idolatrías. A eso les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Pero ustedes darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque también Cristo les ha predicado el Evangelio a los muertos. Cristo es un cambio radical en la vida de las personas, el Evangelio predicado a los muertos y la preocupación de los creyentes. El Evangelio se predicó en el tiempo de ellas. Ahora, este es otro tema complicado. Parece que Pedro tenía la intención de complicarnos los temas, ¿no? Que Jesús fue al infierno a predicar, no fue. Pero aquí hay otra situación muy complicada también. Cuando dice que como nosotros tenemos la bendición de andar en las cosas de Dios, dice que estamos como administrando la gracia de Dios, para que ya no vivamos como en el tiempo pasado en la carne. O sea, decía, ustedes estaban en la carne antes de conocer de Cristo, ¿no? Y les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en este desenfreno. Pero entonces dice, el Evangelio les fue predicado a los muertos. Ahora, hay una secta, que está por acá, exactamente, que tienen esa doctrina. Dicen, bueno, como ahí dice que el Evangelio se les predicó a los muertos, ellos se bautizan por los muertos, por personas conocidas o desconocidas. A lo mejor ya se bautizaron por usted y ni sabe, ¿no? Pero imagínense nada más, porque tienen esa ceremonia y piensan que como si el pasaje dijera que si alguien se bautiza en lugar de un muerto, Dios salva a ese muerto. El problema es el desconocimiento del idioma, porque aquí no dice el que se bautiza en lugar de, dice a causa de. Se llaman casos en griego. En la combinación de verbos hay 7 casos. Entonces no siempre es como yo lo leo en español o así a la ligera, tengo que ver cuál es el caso. En este caso, como dice así claramente, los que se bautizan por causa de los muertos. O sea, el muerto predicó o estuvo viviendo en el Señor y ahora hay gente que cree gracias a ese testimonio. Entonces ya murió esta persona, pero gracias a su testimonio yo me convertí. Es lo que dice el texto. No dice que en lugar de un muerto se puede uno bautizar. Entonces, eso es una complicación fuerte en cuanto al bautismo, ¿no? Por eso si nos preguntan del bautismo, decimos, sí creemos, pero es personal. O sea, cada persona se bautiza como un testimonio vivo de que está en Cristo, que tiene al Señor. Pero nunca diríamos que esa ceremonia hace como que Dios salva a las personas muertas, porque entonces es como un entendimiento totalmente erróneo, ¿no? Entonces, esa es una fuerte complicación, porque se dice, los que se bautizan a causa de, sería mejor traducido, ¿no? Pero como en español nuestro dice, se bautizan por los muertos, entonces mucha gente entiende eso. Me dice, bueno, lo hago por esa persona que murió. No puedo bautizarme por nadie. De hecho, no sirve de nada. No, imagínense la persona inconversa o sin Dios y alguien se bautiza por ella y es salva, ¿no? Está totalmente erróneo. Tenemos que ver entonces el equilibrio doctrinal. Claro, a una secta no le podemos decir esto. Pero así verá algunos hermanos en Cristo que digan, bueno, ahí dice que se bautizan por los muertos. Sí, literalmente dice en lugar de, no, a causa de. Dice a causa de las personas que murieron. Entonces, por eso nosotros decimos que cuando alguien muere, bueno, pues no, ya está en su oportunidad, ¿no? Alguien le predicó o no se convirtió, o si se convirtió, depende de su corazón. Pero nadie podría hacer una ceremonia de ese tipo como para dar salvación. Pero de ahí sacan muchos errores, ¿no? Muchos errores. Así como de los Jesús que predicó al infierno, el credo apostólico, hay un error doctrinal ahí fuerte. Aquí también, hablando de las personas que murieron y que su testimonio nos sirve para que hoy conozcamos a nosotros. Luego estamos 4 del 7 al 11, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo. Entonces aquí dice, tengan sobriedad. ¿Qué es sobriedad? Control. Nada de exageraciones en conducta ni en decisiones, en cosas que tenemos que tomar para la gloria de Dios. Sobriedad siempre.
porque es difícil, ¿no? A veces la vida, la situación de las complicaciones que se dan y tenemos entonces que enfrentar las cosas con la sobriedad que Dios nos da, porque en esa manera podemos dar el testimonio de lo que Dios quiere, ¿no? Luego tenemos el tema de padeciendo como cristianos. Dice allí del 12 al 19, capítulo 4, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí habla de persecución, porque muchas personas religiosos o creyentes podrían huir de la persecución. Podrían decir, bueno, si hay persecución ya no seguimos a Cristo, para que no nos asesinen, para que no nos maltraten. Dice aquí no, si están padeciendo, háganlo con valor, porque la aflicción que había en la iglesia por la persecución de los romanos en ese momento era fuerte. Entonces decía Pedro ahí, entonces soporten la situación, aunque sea tan difícil, porque bueno, ustedes pueden soportar, Dios está con ustedes. Si ustedes padecen a causa de el evangelio, hay testimonio de bendición. Pero si ustedes se acobardan, si dejan de predicar, entonces hay fuertes problemas. Entonces dice usted, por eso padezcan como cristianos. Ahora, dice, no como homicida o ladrón. ¿Cuántas personas llegan a Cristo y tienen algunas prácticas de cuando no conocen del Señor? Todavía habrá gente que robe, por ejemplo, ¿no? Habrá gente que se le facilite robar y se nos parece como muy difícil, pero pasa. Lamentablemente llega a pasar, ¿no? Hasta que la persona entiende que no puede robar nada, porque es pecado y no es lo que corresponde, o otras cosas, ¿no? Dice aquí homicidas, matar a alguien, imagínense nada más, ¿no? Por eso decimos no de manera arbitraria. La muerte de alguien se puede dar accidentalmente cuando nos atacan. Cuando nos atacan se llama defensa propia, ¿no? Que no siempre se respeta, pero se supone que si alguien me está atacando, me defendí. No que yo quiera matar o hacer daño a alguien, pero que yo nunca ande buscando cómo dañar a alguien. Porque imagínense que alguien busca hacer daño a otros y tiene ese tipo de conductas, ¿no? Por eso dice, no como homicidas ni como ladrones, sino como cristianos, padezcan como cristianos, porque dice, encomienden sus almas al fiel Creador. O sea, si están sufriendo porque son cristianos, ahí en el trabajo, persecución, menosprecio, cualquier cosa que sea como un ataque porque somos cristianos, dice, entonces lo pueden hacer ustedes bien porque están en las cosas de Dios. Pero que nunca sea porque ustedes hagan algo que esté mal. Por eso siempre decimos, ¿no? Si algo hice mal, ya me arrepiento y pido perdón o restituyo, ¿no? Si le robé algo a alguien, le tengo que regresar aquello que le robé. Porque decía la palabra de Dios, ¿no? Incluso regresa a hacerlo con un 20% más si robaste. Si no devolviste algo, si te diste cuenta que algo llegó a tu cuenta y no era correcto, tenías que haber dicho, ¿no? Esto no está correcto. Sin embargo, hay quienes como que estaban acostumbrados al abuso, al robo, a la violencia y otras cosas. Entonces ya nosotros no podemos andar viviendo como si no fuéramos creyentes. El ser creyente es muy importante, pero es una conducta diferente. Por eso dice, ustedes pueden padecer como cristianos. No que lo busquemos, pero que cuando alguien nos quiera atacar no estemos sorprendidos, ¿no? Porque hay quienes sí se sorprenden. No me quieren porque soy cristiano, ya me menospreciaron, no me dejan avanzar. Hermano, encomienden las cosas a Dios. Aún las cosas muy difíciles, no que haya algún obstáculo en trabajo, en la escuela, en la comunidad, porque somos creyentes, tenemos entonces que aprender nosotros a manejarlo con sabiduría. Luego habla de apacentar la grey de Dios. Aquí habla a los pastores. ¿Cuántos aquí son pastores, hermanos? ¿Cuántos quisieran ser pastores? Hay dos cositas muy buenas aquí que dice el texto. Capítulo 5, del 1 al 11. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y revístanse de humildad. Ahí hace una alusión a Proverbios 3:34. La grey es un ganado menor, o sea, son ovejas o cabras nada más, eso es grey.
Le dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna por Jesucristo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí Pedro habla a los pastores. La palabra anciano desde el Antiguo Testamento era como relacionada con personas de autoridad. ¿Se acuerda que había ancianos en Israel? Que fuera de cada ciudad importante eran los más ancianos, de buen testimonio. Entonces de ahí viene la palabra anciano para lo que se aplica a la iglesia como algo espiritual. Entonces decía ahí, los ancianos que están entre ustedes, ya eran varias iglesias. Recuerden que se predicó el evangelio y había persecución, pero la iglesia crecía. La iglesia seguía creciendo, entonces ponían encargados de la iglesia, eso es un anciano. Y dice aquí, pero yo les ruego a ustedes que apacienten, que alimenten a la grey. Fíjese que no es autocomplaciente, porque algunos hacemos las cosas cuando nos complacen. Decimos, lo hago como yo quiero, cuando yo quiero, de la manera que me complazca a mí, que me tengan contento a mí. Y eso se llama ser autocomplaciente. O sea, nadie que quiera ser anciano o pastor está para que lo complazcan o para complacerse a sí mismo, está para servir. Eso es una parte muy importante de madurez, ¿no? Porque muchos de nosotros a veces no tenemos el amor o la conducta adecuada que debe de haber. Y aquí Pedro se iguala con los ancianos, ¿no? Pedro fue pastor en Jerusalén, una iglesia de 100,000 miembros, el evangelio que hubo, la persecución que hubo. Ahora él está en Roma, donde escribe las cartas. Ya es parte de la persecución, ¿no? Pero dice él, entonces yo con ustedes anciano. O sea, habla de una comunidad de gente que gobierna la iglesia. Nadie puede solo gobernar la iglesia, porque nos equivocamos, hermano. Siempre tenemos que tener a un equipo de ancianos, en este caso, maestros, pastores, evangelistas, servidores, gente que está sirviendo en la iglesia, para que juntos se hagan las cosas, ¿no? Y luego dice, y también partícipe de los padecimientos de Cristo. Recordamos que Pedro estaba encarcelado, estaba padeciendo como cristiano. Entonces, ¿un pastor puede padecer? Pues sí. ¿Cuánta persecución hay en muchos países del mundo? Sabemos, tenemos noticias de hermanos, a los que están atacando, a los que están masacrando por ser cristianos, ¿no? Y dice aquí, pero ustedes padezcan esto de buena manera y apacienten a la grey, o sea, alimenten a la gente. Entonces un pastor no está para que le vengan a dar o para imponer o para mostrar inmadurez, sino para ayudar, para poder dar alimento a la gente y que la gente tenga una pues bendición, ¿no? Apacentar es como alimentar al ganado menor. Decíamos a la grey, ¿no? Y luego dice varias cosas que son como un orden. Es la grey de Dios que está entre ustedes. O sea, el pastor no puede ser aislado, no es superior, no está a un nivel más elevado, estamos al mismo nivel. Lamento escuchar muchos hermanos que dicen eso, ¿no? Ustedes están por encima, no estamos por encima de nadie. Estamos en el mismo nivel espiritual y tenemos que estar cerca de la gente. Porque de otra manera hay un ministerio un poco elitista, ¿no? ¿Habrá pastores elitistas, hermanos? Luego le cuento, no se puede ser elitista. Como que yo aparte, ¿no? Yo como aparte, me ven aparte, yo gano cosas aparte. No. Estamos al mismo nivel de bendición. Y dice aquí Pedro, entonces, cuidando de ella, porque está entre ustedes. De hecho, un pastor tiene que estar entre la gente. No puede estar así como aislado, ¿no? Vemos personalidades y edades y cosas diferentes de cultura, pero por lo menos cerca de la gente siempre, para que tengamos la misma comunión y el mismo amor. Dice, apaciéntenla porque está entre ustedes, cuiden de ella. Ahora, cuidar es muy importante porque demanda ciertos requisitos. Cuidar a veces es corregir, a veces es alimentar, a veces es dejar. Ahora, no siempre corregimos en todo lo que quisiéramos corregir, porque seríamos la corregidora de Querétaro. Y es un estadio, ¿no? Ahora. Pero cuando algo no amerite, déjelo pasar. Hay cosas que no son tan importantes, ¿no? De doctrina, de situaciones personales. Es una cuestión que podemos pasar. Pero cuando algo sí es delicado, entonces sí. Tenemos, y también con amor, ¿no? No con ese espíritu de superioridad, una actitud como que no. Nada de altanería, siempre con humildad. Por eso aquí ustedes cuiden de ella, no por fuerza. ¿Qué tal no forzar a la gente?
¿Cuántas personas fuerzan a las cosas para que la iglesia se va a hacer, desde ahora se hace así? No, hermano. Generalmente tenemos que dialogar con la gente, con quién contamos, quién está dispuesto, quién quiere participar, cómo podemos trabajar bien para que la gente esté contenta, ¿no? Y que nunca se sientan forzados a nada. Porque dice eso claramente aquí, pero no por fuerza. ¿Cuántas veces vemos que las cosas como que se fuerzan en la iglesia, ¿no? Me dieron un cargo que yo ni quería, me impusieron algo que yo no estaba dispuesto, ni sabía nada de nada y ya me lo dieron. Y entonces lo están haciendo a la fuerza. O algún tipo de ministerio, ¿no? Pero siempre decimos, los ministerios son voluntarios, hermano. Todo aquí es voluntario, ¿sabe? Todo es voluntario. Entonces tenemos que hacerlo como la gente quiere y cuando la gente quiere. No como teniendo señorío de ellos, o sea, no se enseñoreen de. La iglesia no es mía o para mí o me bendice, es de Cristo. Y mientras nosotros no tengamos señorío sobre ellos, estamos funcionando bien. Pero cuando somos así un poquito controladores o un poquito altaneros, estamos teniendo un fuerte problema espiritual. Entonces, ¿quieren ser pastores? Está bien. Dios bendice, Dios en su tiempo nos forma o tiene la manera en que nos puede ir haciendo que la iglesia no falte el liderazgo espiritual, pero que siempre sea con ese amor. Recordando lo que dice aquí, pero no por fuerza, no haciendo nada de una manera pues agresiva contra la gente. Y luego dice algo muy bonito, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él va a dar a cada uno según su gracia. El príncipe de los pastores es archipoimen, en griego, o sea, es el gran pastor. De ahí viene la palabra archi, ¿no? Que en español significa algo muy grande. Entonces todos son poimen, pastores poimen, en griego se dice poimen, pero aquí dice, cuando aparezca el archipoimen, el gran pastor, o sea, le vamos a dar cuenta a un gran pastor. No somos dueños, no se nos debe ninguna pleitesía, no estamos para ninguna cosa de exageración, tiene que darse con amor y con respeto siempre, pero cuando aparezca el Señor Jesús, dará la recompensa a cada uno, ¿no? Y por eso siempre decimos con humildad, con amor, con santidad en las cosas de Dios, para que nunca tengamos como una actitud pues inadecuada. Luego dice, cuídense de la tentación, porque el diablo anda como león rugiente, o sea, quiere devorar. Pero si nosotros nos descuidamos, caemos en esas cosas, tenemos entonces una debilidad. Por eso siempre hay que estar buscando la palabra, la oración, estar en las cosas de Dios para que podamos resistir las cosas, ¿no? Y estar firmes ante la tentación. Y cuando venga el Señor, tengamos que entregarle cuentas. Ahora, esto es muy importante, porque vamos a entregar cuentas. Entonces nadie es autónomo, no se hace a nuestro gusto, ni a nuestra manera, tiene que ser siempre al gusto del Señor. Y como que entregando cuentas, ¿no? Yo diría que también entregándole cuentas a alguien aquí en la tierra. Porque si alguien ya no da cuentas, hermano, pues ya se hizo soberbio y altanero, ¿no? Porque dicen, yo entre Dios y yo. ¿Cómo que entre Dios y yo? O ya le pregunté a Dios me indicó. Puras barbaridades, hermano. No es correcto. Siempre es con un grupo de gente que administramos, que podemos tomar decisiones, que entregamos cuentas y que compartimos la autoridad. Porque fíjese que si no compartimos la autoridad, la gente no madura, no se forma. Y entonces tenemos que darle autoridad de acuerdo a su edad. A los recién nacidos, pues bueno, cosas muy pequeñitas, ¿no? Los que ya tenemos 47 años, ya casi nos van a jubilar pronto, ¿no? No sé qué pase, pero según su edad cada quien. Pero que no tengamos como un control así exagerado de la iglesia. Es la iglesia del Señor y la gente tiene que ir creciendo. Una cosa muy bonita, salutaciones finales, capítulo 5. Del 12 al 14. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esa es la verdadera gracia en la cual ustedes están. Habría aquí en Hechos 15, 22 y 40, donde aparece Silvano o Silas. Le dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marco, mi hijo, les saludan. Salúdense los unos a los otros con oscuro santo, la paz sea con ustedes y los que están en Jesucristo. Ahora, Silas fue amanuense de Pedro. ¿Qué tal? Un hombre útil. Porque aparece ahí en Hechos, ¿no? Cuando se separan Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Hubo tal discusión que se separaron. Por eso a veces hay discusiones ya impropias, ¿no? Pero hay separación a veces. Y cuando se separan, Bernabé se va con su sobrino Juan Marcos, pero Pablo se va con Silas, o Silvano, ¿no? El nombre real es Silvano. Le decían así como en diminutivo Silas. Pero este Silvano o Silas aparece en Hechos acompañando a Pablo. Muchas veces cuando dice y fuimos y Silas iba con nosotros y Timoteo, hay como una diversidad de ministerios en Hechos, porque no siempre son los mismos.
A veces eran pocos, a veces eran muchos, a veces era uno. Cuando Pablo dice, yo estoy solo y nadie está conmigo. Pero cuando habla de Silvano o Silas, dice, él es un buen compañero. Y este Silvano, cuando ya Pablo está en la cárcel o a punto de morir, fue con Pedro. Qué bonito, ¿no? Que tengan una actitud de servicio y va con Pedro y le dice, yo te escribo la carta. Porque a lo mejor por la edad de otras cosas no tenía Pedro la capacidad de escribirla, pero eso dice, por conducto de Silvano, escribí la carta. O sea, escribir para otro es muy importante, porque es comunión. Había que estar juntos, que escribir, que estar compartiendo la palabra, y era alguien muy confiable, ¿no? Fíjese una cosa importante, suelte la confianza a la gente, porque que no sueltan ni en defensa propia, hermano. No soy solo, no soy autónomo, no, es el equipo. Y en este caso, Pedro reconoce a Silvano o Silas como un buen compañero. Dice, eres un buen compañero conmigo y está conmigo aquí. Y luego dice algo muy importante, la iglesia de Babilonia los saluda. ¿Cuál es Babilonia? Roma. Porque recuerden que las cartas podían ser detenidas por el imperio. Entonces, para que no le tuvieran la carta, no dijo, les escribo desde Roma. Les escribo desde Babilonia, que desde el Antiguo Testamento es la confusión. Y en Apocalipsis también Juan dice Babilonia. No era Babilonia, era Roma. Pero entonces a veces hay ciertos detalles de contexto que hay que entender para ver por qué escriben y por qué hablan, ¿no? Y luego dice una cosa muy bonita, mi hijo Juan Marcos le saluda. ¿Sabe que Juan Marcos es el que escribe el Evangelio? Es del Evangelio de Marcos. No era Marcos, era Juan. Pero dos Juanes con el Evangelio, hermano, como las Marías entre nosotros, ¿no? O los Pepes, era otro. Pero dice, para que no se confundan, es Juan Marcos. Y Juan Marcos escribe un evangelio muy enfocado en Pedro, ¿ya se dio cuenta? Por eso habla mucho de Pedro, porque era como que tenía mucho afecto con Pedro. Cosas que a veces otros no dicen, no lo dicen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero este Juan Marcos sí dice eso. El evangelio de Marcos dice, Pedro estaba y Pedro iba. Aparece mucho Pedro en su evangelio. Son cuestiones de relaciones personales, ¿no? Interpersonales. Y aquí dice, él le saluda. Y es mi hermano, mi hijo. No era su hijo, pero es como si fuera su hijo, ¿no? O sea, que haya una buena relación entre nosotros, sin celos, sin control exagerado y también pues sin ningún tipo de daño para la iglesia del Señor. Pues terminamos este carto y agradecemos al Señor por este tiempo de estar juntos. Gracias, hermanos.